Radio y ahora tenemos la entrevista central de este programa con un invitado muy querido por este panel, don Danilo Díaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, diputado del Congreso Nacional, miembro de la Comisión Bicameral que está estudiando las reformas. Un hombre que puede venir a hablarnos de muchos temas importantes. ¿Cómo está usted, don Danilo? No, privilegiado aquí en este espacio semanal que no había tenido la oportunidad y nada, como siempre, a su disposición. Bueno, don Danilo, el PLD, hablar con don Danilo Díaz, un hombre que manejó todo el tema electoral del Partido de la Liberación Dominicana durante mucho tiempo, y no hablar de partido sería no tenerlo aquí. ¿Qué está pasando con este Congreso del Partido de la Liberación Dominicana? Vemos líneas que parecieran que no hay competencia. ¿Qué es lo que se está viviendo realmente en el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, estamos en el 10º Congreso. Yo siempre digo, cuando me hacen esta pregunta, lo primero que hay que resaltar es que nosotros somos el único partido realmente que cada 4 años pues hace la tarea de organizar un Congreso donde se discute y se elige y se renova las autoridades. Eso se ha hecho cada 4 años. Por eso, teniendo 50 años ahí, se han hecho 10 congresos, o algunos de los cuales se han hecho 4 años y pico después, etcétera, pero siempre bajo ese ritmo. Entonces, nosotros ahora estamos en esta primera etapa que tiene que ver con la discusión, o sea, definir lo que son las políticas públicas que vamos a promover, a defender como partido de oposición, y en este caso estamos hablando de los estatutos, la línea organizativa y electoral, estamos hablando de la política de género, juventud, lo que tiene que ver con la política agrícola, en fin, en cada uno de los segmentos son 15 temas, de los cuales hay uno que ya se ha venido haciendo un ejercicio y que se está procesando el resultado, que fue lo que es de rigor, que fue el proceso de evaluación crítico-autocrítica de lo sucedido en las elecciones, en las recientes elecciones, y abierto también a una reflexión, porque eran 70 y pico de preguntas, en las cuales los organismos tenían que opinar, dar su opinión crítica y también viendo en perspectiva con recomendaciones. Ese material se está procesando, un material, estamos hablando de 2.000 o 3.000 y pico de documentos, 2.000 y pico deben ser entre los intermedios, miembros del Comité Central, que lo hicieron en grupo, y los miembros del Comité Político también. Esto arrojará un resultado. Lo otro tiene que ver con ese proceso de discusión. Ya se hicieron los 15 documentos base, en el día de hoy justamente se está empoderando a todo el partido para que en lo que resta de mes discutan, unifiquen, hagan propuestas, modifiquen, propongan, y entonces la comisión organizadora compilar toda esa propuesta sobre cada uno de los puntos de los 15 documentos, retornarla de nuevo para que ya puedan decidir entre las distintas opciones que hay en cada punto que tenga más de una propuesta, y se da ese proceso de votación. Ahí se aprueba por mayoría lo que obtenga mayoría, y lo que quede como minoría, entonces viene una plenaria donde presencialmente los presidentes de intermedios de todo el país, los miembros del Comité Central, se reúnen en plenaria para someter cada uno de los temas que están en minoría. Se puede haber una propuesta a favor y otra en contra. Un ejercicio democrático, definiendo lo que quiere cada PLDista que sea el partido en cada uno de los temas que estamos tratando, libre y abiertamente, un ejercicio verdaderamente democrático. Luego, culminado eso, entonces viene el proceso de elección, que es lo último. ¿Qué es lo que la gente está esperando? Que es lo que crea más expectativa y más ruido, vamos a decir, y que son en este caso, los miembros del Comité Central que completarían la matrícula de los que están siendo confirmados, que es algo que tiene que someterse en el Congreso, en aprobación, y luego de ese proceso de elección, entonces el Comité Central se reúne, el que resulte electo, se reúne para escoger los miembros del Comité Político, y en primer lugar se escoge su presidente y se escoge su secretario general, luego los restantes miembros del Comité Político, que la propuesta que se está bajando hasta ahora es mantener la misma matrícula de 45, y que se han escogido libremente en un proceso donde los miembros del Comité Central electos pues decidan quién es su presidente, quién es su secretario general. Eso debe culminar en el mes de noviembre.
Y un proceso muy, muy dinámico y que tiene la atención de gran parte de la sociedad. Pero otro proceso, don Danilo, del cual usted también es parte fundamental porque es diputado de la Nación, ¿verdad? Y es además miembro de la comisión bicameral que está examinando el proyecto de reforma presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Y hoy precisamente está usted en esa comisión. Cuéntenos qué ha acontecido, qué puede ver, qué cree que le espera al país con esta posible reforma. Sí, muy buena pregunta. Esta es la tercera reunión de la comisión. Tuvimos una primera reunión de conformación, más bien. Esta es la cuarta, perdón. Después una reunión que hicimos con el primer invitado, que es el proponente, en la persona de Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico, y fue allí a defender y a explicar en qué consiste la propuesta. Se le hicieron un conjunto de preguntas. En la siguiente fueron los miembros del Tribunal Superior Electoral, que también ahí se vio el tema de la unificación de las elecciones. Y la tercera fue en el día de hoy, que consistió en recibir a un grupo de juristas, 7 juristas en 2 bloques. Un primer bloque que tuvieron Nasser Perdomo, estuvo también el abogado Olivo Rodríguez. No, Nasser entró junto con Eduardo Lepras y también Jotin Curi. Y el segundo grupo, que fue el último, eran 4. Era Olivo Rodríguez Huerta, estuvo ahí también Ricardo Roja León, estuvo Miguel Valerio y estuvo también Cristóbal Rodríguez. Y ahí... un grupo refinadísimo. Ahí vimos 2 versiones. La primera, el primer grupo, pues explicando las debilidades que tiene la propuesta de reforma y lo innecesario en algunos aspectos. Y el hecho también se hicieron observaciones muy interesantes con relación al tema que tiene que ver con el interés de crear la figura pétrea de lo que tiene que ver con integrar en el artículo que establece que el gobierno es democrático, republicano y civil, incorporar ahí lo que tiene que ver con la repostulación presidencial de 2 periodos y nunca más, que está previsto en la actual. Y bueno, ahí uno concluye que hay quienes entienden que no debe ser, que debiera ser, si eso se fuera a hacer, debe ser por referéndum. Y nosotros compartimos totalmente esa opinión, porque realmente no tiene mucha legitimidad el que un Congreso que fue electo, digamos, con una participación, con una abstención de más de un 45%, que tome una decisión perpetua, de manera que se integre a algo que nunca se ha cambiado en la Constitución. Entonces, ellos explicaban esa parte y nosotros estamos totalmente de acuerdo. Creemos que si una decisión de esa naturaleza, con un rango de carácter perpetuo, debiera estar, en este caso, ser fruto de uno de los instrumentos, de la herramienta, los instrumentos que tiene la reforma de Constitución de 2010, que está pendiente de definir en el Congreso, que debiera ser la primera tarea, que es la figura del referéndum, la ley de referéndum que debe hacerse, que pudiera incorporarse ahí decisiones de esta naturaleza. Pero se vieron también lo del Ministerio Público Independiente, que se quiere. Ahí hubo un buen turno del amigo Nasser Perdomo, en el sentido de lo peligroso que se trata de eso y además los resultados que han habido en los países que lo han intentado, y tenemos el ejemplo de Perú, él puso el ejemplo de Guatemala, que hasta ahora mismo están tratando de eliminar el ministerio y de querer interferir en el ejercicio gubernamental de un presidente que fue electo con más del 60% de los electores, con un fiscal que no fue electo por nadie, sino que designado administrativamente. O sea, cómo se vulnera la voluntad del pueblo, dándole un poder desbordado a una persona que, en el caso de Perú, por ejemplo, tuvo el coraje y la iniciativa y el atrevimiento, para decirlo de alguna manera, de allanar la casa presidencial del presidente de la República. Y en los países donde eso se ha implementado, los países se han visto troncado en su desarrollo, o sea, y donde el sistema democrático tiene fuerte debilidad y donde hay una confrontación de poderes también que
raya en la irracionalidad. Se vio el tema también de lo que tiene que ver con dos periodos y nunca más, en el sentido de que realmente eso está ya establecido. No hay una necesidad que lo esté Quisiera interrumpirlo ahí, don Danilo. ¿Pudiera esa modificación constitucional habilitar al presidente Danilo Medina? No, para nada. Lo que se propone ahí, lo que hace es ratificar, por lo menos lo que está propuesto. Bueno, pero recordemos que el presidente Medina es el único dominicano que está por un artículo transitorio impedido de postularse a la presidencia de la República. Pudiera en esta nueva reforma el bloque PLDista llegar a un acuerdo de decir, ok, pues todos habilitados. No, porque el primero que está en desacuerdo es el presidente Medina, que como toda la población vio, leyó lo que es la posición oficial del partido sobre el tema, donde implicaba lo innecesario de la reforma, porque lo que está planteado ahí, lo que no está ya puesto, como el caso que señala atinadamente de 2 periodos y nunca más, eso está ahí ya establecido, que ahora sería Abinader el segundo, que verdad, él mismo está queriéndolo reforzar. Lo innecesario de la reforma no es el principal problema del país, nadie la está reclamando, y además, que es una preocupación que tenemos y que expresamos y que tienen muchos dominicanos, que es que la Asamblea es soberana. Cuando la Asamblea está ahí, cualquier aliado puede pararse y declarar justamente que como es soberana, que incorporan el punto de permitir que se puedan reelegir, eso que tú planteas, para que Abinader pueda volver, y varios legisladores del PRM decir que sí y aprobarse. Y el presidente Abinader diría, bueno, yo propuse lo contrario, claro, y quedaría muy bien el teatro, pero nadie se lo va a creer. Por eso nosotros como partido hemos dicho que de la absoluta responsabilidad del presidente de la República, de la exclusiva responsabilidad, el resultado de lo que suceda en esa asamblea, que ciertamente es soberano. Cuando nosotros escuchamos todas las planteamientos, incluyendo de representantes del Partido Revolucionario Moderno, porque en lo que tiene que ver con la reducción, por ejemplo, de los legisladores, de los diputados específicamente, pues realmente ha recibido un rechazo fuerte en el Congreso. Y déjame decirte, no se trata solamente de porque se pueden ver afectados. Nosotros lo vemos de lo improvisado de la propuesta, porque usted decir una cantidad, reducirla a 120, me parece que es el número, dentro de lo cual está pidiendo que 20 sean, aumentando la cantidad de diputados nacionales, en perjuicio de los diputados que son electos como representación de las demarcaciones. Sí, 137 es el número que yo 137, sí. Hay 20 que serían de esa forma y 117... 7 de ultramar, que son como está mantenerlo, y 110 electos por voto directo. Haciendo un ejercicio del mismo, se pudo establecer que, por ejemplo, a San Juan le corresponderían 2 diputados, San Juan, igual que Pedernales, igual que Independencia. O sea, ¿dónde está la representación? Si algo hace la Constitución es tratar de fortalecer justamente que la representación de los dominicanos, el ejercicio de sentirse representados se fortalezca, no que se debilite. Eso se ha visto mucha improvisación en esa parte. O sea, uno escuchando dice, realmente esto ha sido, no el resultado como fuera del 2010, que hay que reconocer que fueron 3 años de debate, sí, donde la sociedad se implicó, pues no solamente los partidos políticos, me refiero a la sociedad civil, los empresarios, o sea, todos los grupos sociales, las organizaciones comunitarias participaron y hubo un proceso de votación, y lo que se llevó al Congreso fue el resultado de lo que la mayoría votó. Ahí hubo una sola debilidad, una sola falla, que aun habiéndose votado la mayoría, abrumadoramente, que fue por el 2 periodos y nunca más, se omitió. Y eso se corrigió en el 2015, porque estamos claros, la reforma del 2015, como hemos dicho en la comisión bicameral, hoy lo repetimos, es el resultado de corregir algo que se hizo mal en la del 2010, que era el 2 periodos nunca más, que es en lo que hay un consenso general. Sí, pero en el caso de los diputados, de la reducción podría discutirse, pero el aumento de los diputados nacionales, para mí, no es una posición muy popular, pero yo estoy a favor. ¿Por qué? Porque me retrotrae a la elección de listas, de incluso hasta los regidores, los diputados, donde gente honorable de los partidos, que muchas veces son los constructores de la dinámica partidaria, de la ideología partidaria, de la operatividad partidaria, que no necesariamente son populares hacia afuera, pero que son los constructores de la narrativa de un partido y del respeto partidario
puedan, de alguna forma, acceder a posiciones donde se organice y se tome posición, sobre todo en momentos donde la popularidad no necesariamente está basada en las ideas y en un liderazgo de cómo se había construido socialmente antes. Entonces, ¿cuál es el parecer de Danilo Díaz ante una propuesta del presidente de la República de decir, ok, vamos a salvaguardar ese espacio donde los partidos tienen la oportunidad de elegir a gente de respeto y trascendencia, no diciendo que los que son elegidos no lo tienen, pero de gente ya reafirmada socialmente, de respeto y trascendencia y con profundidad histórica y cultural, para que pueda estar ahí también llevando un consenso y un balance de la dinámica congresual y senatorial? No, lo que tú dices luce razonable en el sentido del deterioro que ha habido en la calidad de la representación, se ha dicho mucho en esa parte. Sin embargo, no puede ser en perjuicio de la representación de la elección popular. Es eso, que se ve como un desequilibrio. Tú estás reduciendo lo que es la representación popular y está incrementando entonces. Sí, pero hay que evaluar lo que tenemos también. Sí, no, pero lo que te quiero decir es que no puede ser en perjuicio porque tú estás disminuyendo brutalmente. Sí, claro. Tú estás poniendo a un impacto grande en Santo Domingo, por ejemplo, en el Distrito Nacional, en Santiago, la reducción sería que serían las más afectadas, y además igualando provincias grandes con provincias pequeñitas. Ese es el problema. Lo que pasa es que hay mucho de improvisación en la propuesta, no ha sido el resultado de un estudio, de un razonamiento. Lo decía don Milton Ray Guevara en una conversación que tuvimos hace unos días, que el número de 190, establecer un tope definitivo, fue un número calculado, pensado en base de estudio, en esa reforma del 2010 que él trabajó, que es reconocida por constitucionalistas de toda la región como uno de los instrumentos constitucionales más avanzados de Latinoamérica completa, que el número no fue de la nada que salió. Lo decía don Milton casi indignado cuando escuchó la propuesta de bajar a 110, 20 nacionales. Sí, por eso hablo sin importar la reducción, o sea, sin entrar en ese tema. El aumento de los nacionales yo creo que le aporta muchísimo a la dinámica congresual del país. Mi tema con los nacionales y el aumento, y lo traigo a colación, es cuál es el fin del diputado nacional según la ley. Dale nivel al debate. Ese es el fin que usted entiende que se le quiere dar, claro, con el de ahora, quitándole poder al electorado y dándoselo a los partidos políticos nueva vez, aun cuando el partido mayoritario en este país ahora mismo es ninguno, según las mismas encuestas. Pero el tema con el fin, hoy por hoy los diputados nacionales están hechos para que los partidos minoritarios que alcancen más de un 1% tengan representación. La realidad es que eso no se está cumpliendo. El único diputado nacional que es de un partido minoritario hoy por hoy es Jorge Zorrilla. Los otros 4 lo tiene el PLD, lo tiene uno el PLD, otro el PRM, otro la Fuerza del Pueblo y otro el PRD, que en ese momento, las elecciones pasadas, era mayoritario. Entonces, yo me voy más allá, me voy al fondo de la creación de la figura, si se está cumpliendo o no, por la razón por la cual se creó, y también estoy consciente de que lo que usted dice tiene mucho sentido, sí, claro, pero hay que basar el aumento en ese análisis, no en el hecho de que la gente no sabe elegir. Sí, no, y sin perjuicio exactamente de la representación. Eso que tú dices es muy importante. O sea, aquello respondió a un razonamiento, a un estudio, un levantamiento. Esta propuesta no tiene soporte porque donde más confrontación está habiendo ahora mismo en el Congreso Nacional, entre los mismos diputados del PRM, en ese caso. Y en ese contexto, bueno, hemos visto que ha habido mucho de improvisación en todo esto y que cada día nos da más la razón el planteamiento que hiciera el Partido de la Liberación Dominicana en su documento, en ese sentido, en lo necesario. Nosotros tenemos problemas muy serios, muy grandes, que debieran ser prioridad en la agenda nacional. Y de hecho están llegando ahora simultáneamente, y la verdad que se convierte en una locura, porque la idea no es proponer cosas, es hacer que las cosas suceden y que sucedan con el consentimiento y el consenso y la participación de todas las partes. Don Danilo, ¿quién es el próximo presidente del Partido de la Liberación Dominicana? No, bueno, me da la oportunidad de aclarar algo, porque hoy tuve una entrevista. No, por eso le pregunto. Hoy tuve una entrevista y, caray, lo que no han visto, sí, porque lo que no lo han visto se llevaron de una publicación que hizo Somos un Pueblo, digamos, desinformando porque
La hicieron diciendo algo que yo no dije, que ellos concluyeron y que interpretan, pero al hacerlo de esa manera parecería que yo dije eso. Y como que dije que mi compañero querido y apreciado Francisco Domínguez Brito carece de liderazgo. No, en ningún momento. Yo lo que hice fue defender mi punto de vista de por qué creo que debe ser el presidente Medina el presidente del partido. Y dije que el partido está en un momento muy particular y que le toca un recorrido donde se requiere un liderazgo que sea consentido y aceptado por todas las partes en el partido. Y decía que en ese sentido el único que vemos con ese liderazgo es el presidente Medina. Pero ese trayecto, quiero explicarlo, ¿en qué consiste? El PLD necesita tener una candidatura. Porque ahora mismo, cuando tú miras los demás partidos, las cosas están más o menos claras. Porque el gobierno, que digamos que pudiera parecer que no está clara, se aclara rápidamente. No, y que va a las finales. El gobierno va a las finales, con quien sea. El gobierno, tú no lo vas a poner en un tercer lugar. Es como un equipo de LeBron. Exactamente. Ellos van a la competencia. Ganar no será, pero van. Entonces, en un panorama así, el PLD necesita despertar ilusión con una candidatura que todos consintamos. Y entonces, nosotros planteamos que a final del año 2025, nosotros tenemos que escoger esa candidatura. Y ese trayecto tiene que ser liderado por el presidente del partido. Yo dije, no puede ser Francisco Javier García, no puede ser Abel Martínez, no puede ser Gonzalo Cantillo, no puede ser Francisco Domínguez Brito, no puede ser Margarita, también la mencioné. ¿Usted la apoyó en algún momento? Sí, que la mencioné, claro, que no pueden ser presidente del partido. Yo digo, para lo que queremos al presidente Medina no es para candidato a la presidencia, porque parecería que es como para candidato a la presidencia. Eso está descartado, porque la Constitución se lo impide y ahora lo están queriendo poner pétrea para que no haya... Que algunos dicen que usted está en esa comisión bicameral empujando a habilitar al presidente. No, porque vamos a ser claros. No, yo respaldo lo que fue la postura que leyó, el documento que leyó nuestro presidente Danilo en ese sentido, ratificando que como está, él está impedido y eso está bien, y así está impedido el presidente Abinader. Entonces nosotros, en ese sentido, lo que dijimos fue eso, o sea, que en este trayecto el presidente Medina lo necesitamos, no es que él necesite, nosotros necesitamos que él conduzca este proceso hasta la elección de la candidatura. Por lo menos hasta ese momento yo veo indispensable o muy necesario, para decirlo de una forma objetiva, que él conduzca ese proceso. Eso fue lo que dije, o sea, no hable mal de Francisco, alguien que queremos muchísimo, pero lo que le estoy atribuyendo a Francisco, se lo estoy atribuyendo a todos los que han sido aspirantes, porque son líderes de una parte de alguna manera y tienen incidencia, pero tienen reserva de muchas otras partes. Don Danilo, y súper interesante, gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo? Lamentablemente el tiempo es un dictador aquí. Pero él no ha dicho, secretario general. Usted está huyendo de esa pregunta. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. ¿Cuándo cree que tendremos la comisión bicameral? ¿Cuándo cree que concluya sus trabajos y que podamos tener una reforma más o menos consensuada? No, parece que va a tomar tiempo. La próxima semana, el jueves se va a reunir, está invitada a la Junta Central Electoral. No, deberá tomar tiempo, porque yo pienso que una de las cosas que... ¿Invitada otra vez? Sí, porque en la primera, como ellos son un organismo colegiado, digo, no quiero ser el vocero de ellos. Claro, tenían como un poco, no cada uno ir por, ¿verdad?, composiciones distintas. Es lo que he entendido, tratando de interpretarlo. Pero don Danilo, antes de irse, su experiencia con primera vez diputado. Primera vez diputado. Siempre funcionario público. Sí. Y quiero venir aquí. ¿Qué tal la experiencia? Usted fue, para que la gente sepa, director de migración. Ministro de todo lo que él quiso hacer. No, y fui regidor también, fui regidor. Y bueno siempre. Gracias. Lo dice un PRMista. Gracias, Cristian, tú me quieres mucho. Sí, además. Pero déjame decirte, con relación a ¿cuál fue la pregunta? La experiencia como diputado. Como diputado, no, yo quiero que me inviten a un programa para hablar de mi agenda legislativa. ¿De acuerdo? La agenda legislativa que quisiera impulsar y que la voy a asumir con mucha seriedad. Quizá la rapidez de entró y ya está inmerso en un mundo que no lo decide la oposición. Yo realmente quise aspirar porque creo que se pueden hacer muchas cosas. Algunas que se pueden lograr y otras que por lo menos empiezan a promoverse para que se vayan perfilando y que aunque se aprueben mucho más adelante en otro congreso, por lo menos hay que empezarla a impulsar desde ahora.
Bueno, la verdad es que ha sido un honor para Que Tenemos Radio, don Danilo, tenerlo a usted aquí. Gracias. La verdad es que usted honra a la política dominicana. Gracias, Cristian. Por encima de los partidos. Y yo creo que la política dominicana y la democracia del país es tan fuerte que es capaz de reconocer, yo que vengo desde allá, que le admiraba desde allá y que crucé a este lado, le sigo admirando. Puedo decir que el Congreso Nacional cuenta con un buen hombre, un hombre de Estado, un hombre que conoce de políticas públicas y un hombre que seguro, desde cualquier espacio que esté, va a impulsar lo que le convenga mejor a la República Dominicana. Muchísimas gracias por tenerlo aquí en Que Tenemos Radio. Gracias. Y nosotros seguimos con nuestro próximo invitado.